Quería empezar por esta crítica que leí en el diario La Nación sobre la débil mental, ¿no? Decía, las ficciones de Arianna Harvitz no se parecen a nada y están a medio camino entre el soliloquio y la pesadilla. ¿Dónde has leído? En La Nación salió Sí, esa reseña, ¿no? Y quería partir de ahí porque, bueno, en tus historias no solamente parten de la desesperación, como he dicho, sino también desde el soliloquio, ¿no? ¿Qué reflexión a partir de esa mirada de una novela podemos hacer de tu obra? Sí, es interesante. No es que las obras, las novelas estén construidas como monólogos o soliloquios, pero sí es cierto que hay algo en los personajes de solipsismo, es decir, esos personajes que se hablan a sí mismos, para escucharse a sí mismos, para que no los oiga nadie más que sí mismos. Soliloquio en el sentido del solipsismo, sí. No hay nadie alrededor, no están rodeados de cultura o de cultura, no están civilizados, no hay sociedad, en algún punto hay márgenes de sociedad. Entonces sí pienso que sí, que las novelas están construidas como soliloquios o como monólogos. ¿Y qué dice ahí entre la locura y el delirio? No sé qué dice, pero... Sí, bueno, la desesperación, ¿no? Sí, ese es el estado de los personajes, el estado primigenio. Es decir, yo parto de personajes que ya están en un estado de desesperación, ¿no? Y tal vez se traduzca eso en la prosa, en las palabras, ¿no? En el lenguaje de estas novelas, ¿no? ¿Y cómo fuiste definiendo esta voz, esta manera de narrar? Lo digo más por el tono, ¿no? Por este lirismo también que se puede ver, la atmósfera que refleja precisamente esta tensión, esta desesperación. Sí, yo siempre me preguntaba de dónde salen las palabras, ¿no? Cuando uno dice de dónde sale la inspiración, de dónde salen las palabras, de dónde salen los personajes. Yo me lo pregunto también, ¿de dónde salen las palabras? No lo sé. A veces creo, no es que quiera tener una tesis romántica, ¿no? Pero no sé de dónde salen las palabras de estas novelas. Yo voy siempre a la casa del lenguaje, a la casa con Z, antes de encontrar el personaje, el conflicto, la estructura, antes de saber hacia dónde voy. Mi manera de componer, de composición, es siempre ir a la búsqueda del lenguaje, ¿no? Como si tuviera que encontrar primero la musicalidad, la música, cómo suena. Así compongo, ¿no? No sé si esa era la pregunta. Sí, era bueno, ¿cómo fuiste identificando esta voz? Porque reconocer una voz propia es importante, ¿no? Uno al principio tiene influencias de algunos escritores, eso es cierto, pero luego va también formando una propia manera de narrar, eso le llaman voz. Sí, es cierto. La verdad que es difícil, yo no sé cómo es que encontré, porque antes de Matate Amor, La débil mental y precoz, que es concepto de tríptico o trilogía o de alguna manera aire de familia, escribí otras novelas que no se publicaron, ¿no? O guiones cinematográficos o documentales, y no tenían esta voz, no tenían este tono, ¿no? No sé de dónde surgió esa voz, de dónde apareció ese lenguaje, casi como si fuera algo mágico, ¿no? En Matate Amor hay un ciervo que aparece en medio del bosque y que te mira y es como una aparición mágica. Tal vez el lenguaje también fue una aparición mágica, ¿no? Yo entro en estados, no digo de trance, porque no es verdad, pero ciertos estados donde uno está por fuera del mundo y ahí aparece el lenguaje. Hay que escuchar al personaje, ¿no? También. ¿Tuviste claro siempre tu vocación? Lo digo porque estudiaste dramaturgia, guión cinematográfico. ¿Te percibías como escritora o no lo tenías muy claro? Empecé a dar cuenta que tenía que escribir que tenía que escribir literatura o libros cuando en el cine no me bastaba el guión, necesitaba trabajar más y pulir más y esculpir más las palabras. En el teatro lo mismo, buscaba la estética, el sentido estético, estilístico de la palabra. Entonces el teatro no me terminaba de resultar cómodo porque estaba el dispositivo escénico, los personajes, la luz. No me terminaba de resultar cómodo el cine tampoco con la sintaxis del cine, ¿no? Con la cámara, lo técnico. Y además porque la tarea más solitaria, o sea, no hay tarea más solitaria que el del que escribe, ¿no? Y a mí me da fobia un poco la gente, no me hace del todo feliz los grupos, ¿no? Entonces dije, bueno, acá es esto. Y ahora resulta que tú has dicho también que condensas un poco eso en tu literatura, ¿no? La escritura de la dramaturgia, del guión de cine. De hecho que hay algunas escenas, podrían verse como escenas también, algunos fragmentos de novelas, estas historias que vas contando, bueno, entre párrafo y párrafo, ¿no? Un espacio. Sí, es verdad. Es difícil discernir o pensar qué es cine, qué es literatura, qué es
pintura, qué es montaje, pero sí que es cierto que me doy cuenta que en la matriz, en la manera de componer, está el teatro y está el cine. En el cine porque escucho todo el tiempo el corten, corten, corten. Hay una frase de Chekhov que es corten, corten, corten cuando mienten. Es decir, cuando empiezas a mentir, corta. Y yo tengo mucho esa cosa casi dictatorial del corte, corte. Y eso viene del cine, ¿no? Tal vez de cortar la escena en su punto cúlmine. Yo lo tengo mucho. ¿Vieron que, viste que son como capítulos breves que están separados por espacios en blanco? Creo que ese corte es el corte del cine, ¿no? De cortar la escena realmente cuando ya no puede ser más bella, ¿no? Quisiera que me comentes sobre las referencias literarias que tú reconoces en tu obra, porque también has hablado también de las referencias cinematográficas, ¿no? Sí. De Lars von Trier, por ejemplo, ¿no? Pero esas referencias literarias, ¿cuáles serían? ¿Cuál te reconoces? ¿Y con qué escritores también contemporáneos te sientes más cercana, más afín? Claro, es un poco ecléctico lo mío, porque yo vivo mucho de la pintura de los barrocos. Todo el tiempo estoy pensando cómo piensa la luz Caravaggio o Rembrandt, que no tiene nada que ver con lo que me estás preguntando, ¿no? Pero decir cómo piensan la luz, cómo piensan dramáticamente los personajes y las zonas más iluminadas y más oscuras. También después me gusta muchísimo la poesía de Sylvia Plath, ciertas mujeres que uno dice, bueno, son malditas, ¿no? Del siglo XIX o del siglo XX en el caso de ella, mujeres que han pensado que eran malditas, ¿no? Como Alejandra Pizarnik, ¿no? O novelistas como Virginia Woolf. Me doy cuenta que ellas me han golpeado como tiene que golpear la literatura, ¿no? Después, siempre estoy viviendo de la dramaturgia alemana, estudié dramaturgia en la universidad y toda esa dramaturgia post-holocausto, post-Shoah, toda esa oscuridad de los dramaturgos alemanes también, pero no me doy cuenta directamente de dónde viene la influencia. No podría decir intento escribir como, intento reescribir que creo que es el camino del infierno del escritor, ¿no? El único camino posible del que crea, sea pianista, pintor o escritor, el único camino posible es ir armando el propio camino, ¿no? Meterse ahí en el bosque donde nadie se metió, ahí donde te dicen no vayas por ahí, ir por ahí. Pero no me doy cuenta, estudié tanto teatro, cine, literatura, que no me doy cuenta. Sin duda Céline, el gran maestro Céline, creo que es el novelista que más me ha impactado, ¿no? Y después, respecto a cercanías de autores contemporáneos que me preguntaste, trato de leerlos a casi todos o de conocerlos, cómo escriben los cuentistas, los novelistas, pero no podría decirte de quién me siento cerca poéticamente o literariamente, de quién me siento más cerca. No me sale decirte de quién, porque son todos tan distintos, ¿no? Siempre me encuentro en mesas con gente que somos distintos, ¿no? Así que no. Me da mucha curiosidad también conocer el proceso de escritura, porque hablabas un rato de este lirismo que hay en los textos, y acaso si escribes de golpe y luego vas corrigiendo, si lees en voz alta, ¿cuál es tu manera de La trabajar? manera, sí. Como verás, bueno, en las 3 novelas, que son novelas muy breves, de 100, 150 páginas máximo, incluso menos, Precoz más breve, la última, escribo un fragmento, quizás 2, quizás 3 por día, no lo tengo calculado, no está establecido, y después vuelvo sobre el comienzo, y lo vuelvo a leer, en voz baja, o sea, hacia adentro y en voz alta. Sí está el ejercicio. Y después yo escribo escuchando piano, y después para corregir apago la música, y está el silencio. Entonces escribo un par de fragmentos, y los vuelvo a leer, y los vuelvo a leer, y los vuelvo a leer, hasta que me desmayo de sueño, o sea, hasta que mi cuerpo explota, y luego al día siguiente volver a leerlo. O sea que mientras voy avanzando en la novela los voy releyendo al infinito. Lo que hace que cuando llego hacia el final lo único que queda es releer todo al infinito otra vez. ¿Cuántas veces lo releo? No podría decirte. 100, 10.000, es decir, un ejercicio de volver a pulir y pulir y pulir y pulir, casi hasta que no quede, a mi manera de ver en ese momento, ni una palabra ni de más, ni una coma de más. Trabajo con las comas, con la puntuación, es muy importante, porque tiene que fluir de una manera musical exacta. Digo exacta, no soy matemática ni música, pero exacta. Si hay una coma, muchas veces digo esto, lo pruebo con una coma o sin una coma 50 veces. Después por eso cuando lo editan, cuando el editor, en el caso me pasó ahora en España, quiere agregar comas o sacar, es imposible. No hay concesión posible. Me dice, aquí va una coma, los correctores, ¿no?
me ponen en el editing, aquí va una coma, aquí, 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 aquí. Yo contesto, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Porque si le agregas comas, cambias la respiración, cambias la música, cambias el texto, no es mi texto. No digo nada original, pero el texto está basado en las comas. Es casi tan importante la coma como la palabra, es lo mismo. ¿Cómo así determinas un tema? Hace un rato hablabas de esta suerte de trilogía, bueno, o trilogía, decías Matate Amor, La débil mental y precoz, y ahora estás también escribiendo otra novela que se llama Racista, si no entendí mal. Sí. El protagonista ahora es un hombre, pero ¿cómo así determinas qué historia, qué idea o qué imagen puede desencadenar o llevar a una novela? Claro, no parto de la historia, no parto de un conflicto, no parto de una sinopsis, ni de nada, no. El lenguaje, por ejemplo, racista, bueno, que está en construcción, se está work in progress, se está armando, falta, por supuesto. Tiene que ver con los atentados y con la guerra y con el racismo y con lo epocal, lo que está sucediendo ahora en Europa. Y nace de los escombros de los atentados, nace de los testimonios de los que estuvieron ahí el 13 de noviembre del año pasado en París, pero nace del lenguaje, nace del tono de los que hablan habiendo sido rescatados de los atentados. O sea que otra vez nace del lenguaje. No es que digo, tengo una idea, sino que tengo un lenguaje, tengo un tono. ¿Y tienes que encontrarte en un estado mental particular para escribir? Lo digo porque en Matate Amor decías que lo habías escrito, decías en un estado de aislamiento, de desesperación. Sí, hay que encontrar un estado, ¿no? No sé cómo hacen los que no sé, como hacen los que es otra manera, ¿no? Se toman un café con leche, se sientan en un bar, que está bien también, y abren y empiezan a pensar y es un proceso. Yo necesito cabalgar o carretear lentamente hacia un estado hacia un estado mental particular para escribir. Aquí en Perú no escribí nada, en Buenos Aires no escribo nada, en el avión no escribo nada, es decir, de vacaciones no escribo nada. Necesito entrar en zona, como dicen, en zona de aeropuerto, en zona de guerra. Bueno, en zona de escritura, ¿no? Esa zona de escritura es un estado mental particular. No lo puedo describir, pero como estás enamorado, bueno, cuando estás es un estado de concentración. O también se dice, bueno, que desde la felicidad o tranquilidad no se escribe, pero lo contrario, como decías, desde la desesperación, desde el aislamiento. Sí, sí, desde la falta, desde la necesidad, desde la, sí, ¿no? De un estado perturbado tal vez, ¿no? Y de concentración. Eso, en zona de escritura, no sé cómo explicarlo mejor, pero y desde ese estado empieza uno a estar más abierto a pensar y a observar para la novela, ¿no? Porque todo se vuelve observación. No importa si hay un panal de abejas, si hay un linchera o si hay un atentado con bombas, todo empieza a ser escritura, ¿no? Todo se observa para escribir, se vive para escribir. Y escribir desde un país que no es el tuyo te ayuda, efectivamente, estar en Francia, no en París, sino en un lugar alejado. Yo siento que sí, no es una fórmula, no es que vete a 10.000 kilómetros y escribirás. Por ahí la fórmula es quedarse, ¿no? Pinta tu aldea y todo eso, pero para mí es mejor, ha sido mejor, más productivo irme. No por nada en especial, no hace falta irse, pero a mí me sirve para, ya te digo, esta ruptura con lo cotidiano, esta ruptura con el paisaje conocido, este extrañamiento, esta zona otra, me sirve mucho, ¿no? Para una especie de construcción de un iglú, de un búnker para escribir. ¿Y piensas tú en el lector, en general, algún efecto no sé, al momento de leerlo, él pueda sentir o transmitir esa atmósfera de desesperación, de desolación? No pienso en el lector, es decir, no sé ni lo que es el lector, no pienso absolutamente. Siempre igual se dice que cuando se escribe se piensa en un lector ideal, siempre, ¿no? Que está en la tercera fila, a veces para uno es el hombre amado o el hombre odiado, el padre o no me acuerdo quién decía que un escritor escribía, no me acuerdo quién, mirando el portarretratos de Strindberg porque lo odiaba, ¿no? Y decía, para vos, hijo de puta. Y escribía mirando el autor que odiaba, ¿no? Con el que tenía rivalidad. Es una buena técnica escribir para el que uno odia, ¿no? Es decir, para el que uno quiere destruir. ¿Por qué no? O sea, que yo escribo pensando en un lector ideal, pero en ese sentido. Un lector admirado, ideal, pero prototípico, pero no es nadie puntual. Bueno, es una pregunta cliché la que te voy a hacer, pero ayuda también un poco a conocer también cuál es tu postura, de alguna forma, con la escritura, ¿no?
¿Qué es la escritura para ti? ¿Qué encuentras en ella? Bueno, vengo diciendo un poco qué es escribir, ¿no? ¿Qué es escribir? ¿Qué es la escritura? Bueno, eso que ya está dicho, ¿no? La posibilidad de vivir dos veces. Vivir y vivir dos veces, duplicar la vida, ¿no? Duplicar, si viajás, viajás dos veces, si comés, comés dos veces. Vivir es esa posibilidad de vivir para escribir, es decir, que justificar lo que si no, no tendría justificación ni trascendencia, ¿no? Pero bueno, estoy acá mirando esto y lo miro para escribirlo. Entonces todo se vuelve más interesante, ¿no? Tiene un porqué.